Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, consulta. ¿Qué teníamos en el tintero? Lo que había preguntado Román de qué hacer con Navier-Stokes, que es un programa gigante, supongo que eso lo podría. Sí, o sea, si querés te comento más o menos la idea, o sea, no sé si la idea en realidad es que uno comente bien todo cuando lo presenta, ¿no? Y que diga todo lo que se le ocurrió y lo que no se le ocurrió. Yo como me interesaba aprender un poco más sobre esto, quería ir un poco más allá de lo que se me ocurrió hasta ahora, que no es mucho, y por eso pensaba capaz comentarte lo que había estado haciendo. O sea, si te parece, te digo más o menos, lo trato de hacer rápido. Bueno, a ver, trato de castear. O sea, yo primero agarré el arreglo como lo A ver, teníamos. porque el tema está que nos ponemos a hablar nosotros de Navier-Stokes un rato largo y la gente que no vio el código va a sentirse Ok. medio tardía. Ahora, esto es puti, o sea que, ¿cómo se cambia la fuente de esto? Ok, ahora sí, sí se ve. Bueno, Sí, sí, sí. entonces el problema de Roman esencialmente este es Redulax, Sí, esa es Red. es que su código en cada iteración llama a estas dos funciones, step y step, ¿sí? Que hacen un montón de cosas, o sea que que si uno las piensa como un kernel de cada uno, porque la mayoría hace una pasada por la matriz entera, eh, y de hecho hay algunas que hacen muchas más que una pasada por la matriz entera, entonces ¿cómo se separa el problema? Sí, o sea, acá tiene, bueno, una llamada al source, swap era un dar vuelta a los punteros, ¿no? Sí. Eh, y al source era la que, bien, para cada elemento de la matriz agrega, esta se puede, bueno, esto no necesariamente tiene que ser un kernel, pero sí. Entonces tiene una llamada al source que le agrega a todos los elementos valores que vienen de afuera, que en realidad son ingresados por el usuario, porque esto es una de las variantes del programa interactivo. Y después tiene Diffuse, Project y Advect, que son las que hacen más trabajo, que bueno, ya Advect directamente corre algo así como un stencil sobre toda la matriz. Project, ¿qué hace antes? Inicializa algunas cosas y después llama al insol, que es un método iterativo, y después hace algunas otras cosas y en el medio tiene estos set bounds que en realidad eh, fijan de vuelta las condiciones de contorno, ¿no? Sí. Eh, ok, y ¿qué me falta? Creo que eso es todo. Bueno, y el insol, que es la que hace el trabajo pesado, es un Gauss-Seidel. Es un regular Gauss-Seidel que hicimos, que reemplazamos nosotros, que es donde está todo el trabajo pesado. Pero, bueno, ¿qué había pasado? ¿De dónde viene la pregunta? A ver si la contamos para que la entiendan todos, si no se acuerdan de lo que presentó el grupo de Mateo y Nicolás en el laboratorio 3. Uno de los grupos agarró y partió el problema antes de llamar a estas funciones, ¿sí? O sea que cada hilo tiene su submatriz sobre la que hace su trabajo y esa partición del problema viene de afuera y viene de antes.
Y entonces, en ese código lo que se hace es llamar a estas funciones que operan localmente sobre la parte de la matriz que les corresponde, y en los puntos donde hay dependencia agregaron barreras. ¿Sí? Eh, Ahora, la pregunta de Roman creo que era si eso se puede hacer en GPU. O sea, claro, yo arranqué solamente viendo, o sea, trabajando todo más fácil con CUDA Malloc Managed y haciendo solamente la paralización en CUDA de la función linsolve revstep. Y de hecho, lo primero que hice fue lanzar, digamos, el kernel, no trabajando sobre una estructura que yo conozco que es bidimensional, sino solamente sobre un arreglo. Y bueno, o sea, eso me llevó un rato a hacerlo andar porque, bueno, tenía problemas de correctitud. Después anduvo y después dije, bueno, pero ¿cómo hago para mínimamente aprovechar el tema de la memoria compartida, shared? Entonces, lo que hice ahí fue lanzar ya el kernel para que procese, digamos, un arreglo que tratado como bidimensional, de Ujú. modo de que cada una de los bloques que trabaja sobre, digamos, un cuadradito de la matriz esta bidimensional, cargue directamente cada uno de esos threads el valor que tiene, digamos, que le corresponde a la memoria compartida, y después, eh, en función de si en la posición en la que está el thread corresponde a uno que hay que efectivamente calcular el problema de stencil, o sea que es uno que no está en el borde, procede a hacer la operación esa que hace en linsolve de sumar el stencil, ¿va? Y después, bueno, guarda sobre la matriz de salida, digamos, el resultado. Eh, Haciendo eso, la verdad no conseguí una mejora como lo que esperaba. O sea, yo lo que por ahí comparaba era, como no pasé todo a la GPU y tengo los tiempos que tienen bastante diferencia, lo que yo veía y trataba de comparar era el valor mínimo que me tira el NVProof del tiempo que demora la ejecución de ese kernel. Y no Ujú. noté mucha diferencia entre la primera versión que no usaba memoria compartida y la versión que sí usaba memoria compartida. Eh, y Eh, bueno, un bueno, poco, sí. sí, no, no, sí. Eh, o sea, tengo una sospecha fuerte de que por ahí, no, o sea, no se me ocurre bien cómo hacer, porque, o sea, tengo algunos if que es como que no me los puedo sacar de encima, porque en definitiva, si yo no me equivoco, o sea, si lo que yo hice, esto de que cada thread trae el valor de la matriz a la memoria compartida, y después, digamos, que cada thread, si le toca resolver el problema de stencil porque no se encuentra en un borde, tiene que sumar los valores que se encuentran por encima, por debajo, a la izquierda y a la derecha, pero siempre tiene que hacer un chequeo de que no se encuentre en el borde de esa memoria compartida, porque si se encuentra en el borde, el arreglo, ese temp que llamamos, que es el shared, no va a tener el elemento que necesita porque quedó en otro bloque, digamos. O sea, Ujú. no sé si hay alguna forma inteligente de evitar esos if que tengo para controlar si estoy o no en un borde y si puedo usar la memoria compartida o si necesariamente tengo que recurrir a la memoria global. ¿Me explico el problema? Sí. Eh, o sea, a ver, se entendió tu pregunta, Roman, primero. O sea, el resto entendió cuál es el dilema. Si llega a parecerte a vos que es más claro, puedo compartir y mostrar el código. O sea, no sé va si suma de algo. Eh, a ver, Yo perdí un poquito. ok. El tema es este. Tiene un bloque que procesa, que tiene que operar sobre cierta submatriz, ¿sí? O sea, un bloque de hilos de CUDA que tiene que operar sobre cierto submatriz. Cada hilo procesa un elemento, ¿sí? Entonces, lo que él quiso hacer con memoria compartida es que cada hilo lleva ese elemento a memoria compartida, y ahora cuando tiene que hacer el stencil, sí, que tiene que mirar a los vecinos, hacer algún promedio pesado, en este caso el de Gauss-Seidel, llega de memoria compartida, pero las cosas que
que los elementos que están en el borde, cuando tienen que leer hacia afuera, hacia arriba o hacia la izquierda o hacia algún lado fuera del borde, en vez de leer de memoria compartida, tienen que leer de memoria global, ¿sí? Lo que está alrededor de la matriz, de la submatriz que procesa ese bloque. ¿Ok? Entonces él pregunta cómo se saca ese if o qué se hace. Ahora sí. Un poquito mejor. Ok. Entonces ahí las soluciones son varias. Lo primero, lo más importante. ¿Escribiste un kernel que no use eso, que directamente opere sobre memoria global para ver si andaba? Sí, eso fue lo primero que hice cuando no. Ok. O sea, lo hice con con esta versión que opera, digamos, con bloques bidimensionales y fue lo primero que hice cuando directamente trataba todo el arreglo como un único gran arreglo de una sola dimensión. Ujú. Y Bien. sí, sí, o sea, me llevó un rato, pero logré que anduviera, o sea, Bueno, mi chequeo visual era que estaba bien. ok. Porque lo primero es, sí, complicarse con memoria compartida no tiene sentido hasta que uno sabe que necesita memoria compartida. Y acá la intuición de uno dice, ok, yo leí todos estos valores, entonces estaría bueno tenerlos a mano, o sea, porque sé que le hace falta mi valor al vecino, a los vecinos, a los hilos vecinos que tengo en este mismo bloque. El problema es que eso introduce, bueno, un montón de control de flujo que diverge para las cosas que están en el borde, que es lo que decía. Entonces, ¿qué estrategias hay? Bueno, hay varias. Y el tema es que las estrategias van cambiando a medida que pasa el tiempo porque la GPU cada vez es más inteligente y va disfrazando el costo de hacer ciertas cosas o hace más rápido hacer otras cosas. Entonces, en una GPU vieja, lo ideal sí sería meter todas las cosas en memoria una de las estrategias sería sí, meter todo en memoria compartida, pero ¿cómo haces para ahorrarte el if? Bueno, la solución más bruta y de hecho creo que la más rápida es hacer que el bloque lea a memoria compartida no solo sus elementos, sino también todo lo que cubre el stencil, ¿sí? O sea, leer más elementos que hilos. Claro, bueno, eso se me ocurrió, pero para hacer eso también tengo que meter unos if para control de flujo y me parece que no sé si, puede ser que se gane algo, no sé, intuitivamente me pasaba por la cabeza de que no, porque tenía que, o sea, lo que se me había ocurrido a mí era buscar si me encontraba en alguno de los threads que corresponden al borde. Entonces, si estoy en el borde superior, leer los que están uno por encima. Si estoy en el borde lateral derecho, leer uno No, que... no, ok, bueno. Y eso, ok, además lo puedes combinar con otra técnica para que funcione mejor, porque, a ver, si vos tenés un arreglo de n por n hilos, ¿sí? Y querés leer el stencil, un bloque de n por n hilos, ¿verdad? Y querés leer el stencil, entonces ahora tenés que traer a memoria compartida una matriz de n más 2 por n más 2, ¿sí? Sí, Y dependiendo del n, el n más 2 por n más 2 al cuadrado menos n puede ser muy chico respecto a la n más 2 al cuadrado menos n al cuadrado, perdón. O sea, el tamaño del borde relativo al tamaño de la cantidad de hilos puede ser muy chica. ¿Sí? sí. Eh, entonces, si vos decís, bueno, tengo algunos hilos que hacen trabajo doble, ahí se te genera un desbalance de carga entre los hilos que leyeron más y los otros, y ninguno. O sea, los que no leen de más están esperando a los que hacen más trabajo y eso nunca conviene. Ujú. Entonces, ¿qué haces?
Una estrategia que alguna vez funcionaba es decir, no, bueno, yo a esto lo voy a combinar con otra cosa que es hacer que cada hilo procese más de un elemento. ¿Sí? Entonces ahora vos decís, bueno, yo en realidad voy a lanzar 128 hilos para procesar 512 elementos, ¿sí? Y entonces, como tenés una cantidad de hilos pequeña respecto al tamaño del problema, ahí directamente lo que haces cuando querés leer todo el stencil sobre el que tenés, toda la matriz sobre la que tenés que operar, toda la matriz que querés leer, haces que este bloque de 128 hilos lea de la manera más secuencial posible, o sea, bueno, ves cómo lo distribuyes a los elementos, a esos 128 elementos, pero tratas de hacer una lectura secuencial de la submatriz con el borde a memoria compartida, ¿sí? Como si fuera una copia de vectores, esencialmente. Y ahí te va a quedar muchos menos hilos, van a quedar con una iteración de más respecto al resto, y además esa iteración extra, como ya todos los hilos hacen varias iteraciones, va a agregar menos ruido que antes que la división entre hilos era o lees un elemento o lees dos. ¿Ok? Acá todos van a leer o 4 elementos o 5. ¿Sí? Y la mayoría va a leer 5, probablemente. Ok. Eh, y con eso también, o sea, amortizas varias cosas ahí. Te ahorras bastante trabajo. De cualquier forma, esa estrategia, digo que funcionaba mejor antes, porque la caché de uno cada vez anda mejor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Vos estás pasando un montón de tiempo y haciendo un montón de malabares con índices para traer cosas de la memoria global, de la memoria compartida, pero la caché L1 del bloque, del SM, hace exactamente lo mismo. O sea, todas las lecturas de memoria global pasan por la L2, pasan por la L1, que comparte el lugar con la memoria compartida, y después llegan al registro. Entonces vos metiste cosas en L1, que es la memoria compartida, es un pedazo de memoria que comparte está dividida en espacio entre L1 y memoria compartida. A la L1 le leíste registros y después le escribiste de vuelta a memoria compartida que vive al lado de la L1. ¿Sí? Sí. Y eso, la L1 ahora generalmente funciona suficientemente bien y no te hace falta. ¿Sí? Ok. Entonces, uno podría decir, bueno, pero mis hilos hacen mucho trabajo, que bueno, en este caso no es el caso, pero mis hilos hacen mucho trabajo y los datos se me caen de L1. Y hay formas de decirle a CUDA que use más memoria, que cambie la división de esta memoria compartida L1 para que sea más L1 o más memoria compartida. Bueno, si vos no usas memoria compartida, le podés configurar a CUDA para que use todo lo posible como L1. Hay funciones para hacer eso. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer con esto? Con los stencils en particular, vos tenés que cada hilo mira un entorno alrededor del elemento sobre el que opera, ¿sí? Ahora, ¿para qué hacen? No sé si Nico contó el pipeline de gráficos, pero esencialmente cuando uno tiene que proyectar un triángulo texturado
cómo sería. A ver, ¿cómo es de palabra? No es proyección. ¿Es proyección? Bueno, a ver, tenemos la escena, ¿sí? Tridimensional. Y en algún lado hay un triángulo donde sabemos que cada uno de los vértices del triángulo se mapea a ciertos puntos en una textura que es una imagen a colores, ¿sí? Y entonces lo que tiene que hacer la GPU muy rápido con ese triángulo es ver cómo se mapea una vez que se definió la orientación del triángulo S y la profundidad y todo eso. La GPU tiene que calcular muy rápido qué se ve en pantalla, ¿sí? Entonces tiene que interpolar muy rápido de las coordenadas de los puntos del triángulo a puntos en la textura, ¿sí? A píxeles dentro de la textura, y dependiendo de cómo esté configurada la GPU y qué tanta resolución tenga la textura, además tiene que interpolar el píxel donde cae la, a ver, la relación. Hay una relación entre el píxel de la pantalla y el píxel de la textura que tiene mapea del triángulo que estamos dibujando, ¿sí? Entonces, además de tener que poder hacer la interpolación del triángulo según la orientación y todo eso a un píxel de la textura, también puede pasar que tenga que interpolar dentro de los vecinos de la textura para hacer filtrado o porque a cierta distancia, cuando está muy lejos los píxeles, en realidad uno no quiere el color de un píxel puntual, sino que quiere todo el entorno porque se ve, eh, tiene que hacer dithering de todo eso, ¿sí? Si hay, no sé, un patrón a rayas eh, azules y amarillas, pero muy lejos, entonces eso no se tiene que ver azul o amarillo cada píxel, porque cada píxel va a ser muy chico, sino que eso se tiene que interpolar y se tiene que ver verde a la distancia, ¿no? Entonces también hace eso el sistema de texturas de la GPU y lo tiene que hacer muy rápido, ¿sí? Bueno, da la casualidad que los stencils hacen esencialmente lo mismo, promedios pesados de alguna forma también hacen no una interpolación, pero algo muy parecido. Eh, y entonces, qué bueno que existe hardware en la GPU exactamente para hacer esto, ¿no? Entonces la versión óptima de estos problemas, no sé si la óptima, pero una forma un poquito más rápida de hacer estas cosas de stencil es mapearlo como a la matriz como una textura y traer directamente el stencil como haciendo sampling de texturas de los puntos, leyéndolos de la textura y no leyéndolos de una matriz, ¿sí? Charlie, ¿puede ser que la memoria de textura es constante, o sea que el GPU no puede escribirla? Las texturas son de solo, sí, las texturas son de solo lectura. Entonces, si querés tener, o sea, tener el problema en el GPU la mayor cantidad de tiempo posible, como que no tendrías que irte a la CPU si querés usar una textura y No, escribirla. O sea, si querés usar una textura, tenés que actualizarla, ¿cierto? eh, ok, pero a una textura la podés escribir si la tratas como... A ver, cuando una textura no es solamente de solo lectura, es una surface, es una superficie. Así le dicen. O sea, las texturas son de solo lectura y las surfaces son de lectura y escritura. Y usan hardware más o menos parecido. Pero, o sea, cuando estás accediendo a memoria de texturas como si fuera una superficie, entonces tiene que apagar todo el cacheo que te hace rápido. ¿Sí? Eh, pero bueno, entonces tenemos este hardware, que es todo el hardware de texturas, que sabe hacer
sabe leer la memoria y, en realidad, la memoria es la misma, ¿sí? Las texturas viven en memoria de la misma forma que viven las matrices, quizás la GPU las reordena, pero eso no sabemos cómo lo hace. Y tenés el caché de texturas al medio que sabe hacer caché de cosas altamente espaciales, ¿sí? O sea, ya no es que sabe guardar líneas de caché, sino que sabe guardar cosas que están próximas a los elementos. Entonces, hay formas de hacer que una matriz común y corriente, que no es una textura, pase por la caché de texturas en vez de pasar por la caché de uno. Sí hay una forma. Hay varias formas en realidad. Una es, bueno, hacer una textura y verlo como una textura, y otra forma es usar LDG. LDG es un intrínseco de PTX que hace que una lectura, en vez de ir por la caché de uno, vaya por el pipeline de lectura de texturas. ¿Sí? ¿Cómo se usa eso? Hay varias formas, pero la más fácil, que depende de que el compilador se dé cuenta y esté de buen humor, es declarar el puntero de donde estamos leyendo como const y restrict. ¿Sí? Si uno le asegura a la GPU que un arreglo, un puntero, no tiene alias, ¿sí? Y que es const, o sea que no se va a modificar, el compilador de CUDA puede decir, ok, pero esto tiene las propiedades de una textura, o sea que lo puedo usar, lo puedo pasar por el pipeline de texturas en vez de pasarlo por el pipeline de memoria que se describe, ¿sí? Y entonces ahí uno gana más caché porque está usando la caché de texturas además de la L1, ¿sí? Por ejemplo, en Linsolver Revested, potencialmente, si el kernel agarra y hace que las lecturas a estos dos arreglos, same y nave, pasen por la caché de texturas, entonces ahora tiene toda la caché de uno libre para cachear same, que es algo donde se describe. Ahora, hay formas de forzar a que la GPU emita un LDG. O sea, porque acá estamos dependiendo del humor del compilador de que efectivamente lo haga. O sea, uno puede fijarse en la salida del PTX del compilador si efectivamente puso un LDG, pero si no, sí hay formas de hacer que esencialmente son wrappers. A ver, como es C++ esto, uno puede definir una clase donde el operador de acceso a un arreglo se reemplace por código que pone uno, y ahí lo que uno hace es emitir el intrinsic de LDG, y ahí ¿Sí, tiene que hacer un overloading? ¿Cómo? Hacer un overloading del acceso a Claro. reglas. Sí, haces uno, bueno, no es un overloading, sí, es un overload. Si haces un overload del operador bracket y haces que cada vez que se lea de un elemento se haga lo que uno quiera en vez de lo que el compilador quiere. Y entonces, a ver si tengo código que hace esto. Bueno, esto es tan común que hay una biblioteca de CUDA que sirve para escribir kernels de alta performance que se llama Cube, y dentro de Cube, una de las tantas cosas útiles que tiene es un iterador de entrada de C++, donde uno puede especificar el intrinsic de lectura que se usa cuando uno lee de ese iterador, ¿sí? Entonces yo acá tengo un arreglo de números complejos de precisión doble, y
como sé que esto es de solo lectura, quiero que pase, y porque hago este kernel que tengo que llamar hace muchas escrituras de otros arreglos a memoria, así yo quiero usar el eje para tener la mayor cantidad de caché posible. Entonces disfracé el input detrás de un iterador que cada vez que lee emite un LDG. ¿Sí? Y entonces, una vez que tengo este tipo ¿cómo se diría? De wrapper, de operaciones de memoria, acá le doy mi arreglo de entrada y bueno, después a esto se lo paso directamente al kernel como un input y anda. Sí, puedo acceder a este elemento como si fuera un array cualquiera, ¿sí? O sea, después cuando tengo que leer cosas de ahí, o sea, acá estoy leyendo de ese iterador loco que emite LDGs y fíjense que es la misma notación que para leer de un arreglo cualquiera. No miren mucho el kernel de alrededor porque es un quilombo, aparte de que usa, bueno, cosas de C++ que... Ya la definición con templates, Sí, no, un dolor de cabeza. sí, no, bueno, es C++, o sea, es un dolor de cabeza, pero es poderoso en estas cosas. Hay lenguajes más modernos que hacen lo mismo de formas más elegantes, pero bueno, C++ lo Ok, hace así. es factible. Sí. No, yo te quería preguntar, ¿es factible que puedas pasar que yo no haya notado grande diferencia entre usar y no usar la memoria compartida? Porque, o sea, todo el tiempo sí estuve trabajando con esos punteros constantes y con el modificador restrict. O sea, no me puse a ver el assembler, no sé, en realidad podría chequearlo fácilmente si me pongo a ver eso, supongo. El por qué no Claro, había por tanta ahí, diferencia. si tenías el restrict por ahí, ya lo hizo con LDG y sí, quizás no te cambia nada. Ok, voy a ver si puedo Eh, chequearlo. Después probablemente Albect, que hace un gather de puntos medio, o sea, hace una interpolación de en qué punto caen las cosas, eso lo podrías hacer directamente con coordenadas de textura. Porque eso es lo otro que tienen las texturas, que en vez de pasarle un índice, vos podés pasarle un punto en un espacio continuo y la unidad de textura se fija qué elemento le cae e incluso hace la interpolación con el elemento vecino si querés. Pero bueno, eso no sé si para estos problemas creo que no les sirve. Creo. Espérate. Esto no es interpolación bilineal, ¿no? No me acuerdo del texto. Sí, sí, eso. Ah, ok. O sea que sí, toda esta lectura la pueden hacer con todo este cálculo, lo pueden hacer con una lectura de textura. Eh, porque sí, la GPU está hecha para eso y tiene hardware dedicado para eso. ¿Y se podría hacer algo así también en el cálculo del INSOLV que usa los vecinos, digamos? Algo parecido a una interpolación, no es lo mismo, pero no sé. Eh, mm, no, acá creo que no va a haber tanto beneficio. Creo. O sea, no es muy configurable la unidad de textura. Los filtros que puedes aplicar son bilinear, trilinear, que es... Bilinear es cuando interpolas en X y en Y con los vecinos, ¿sí? Y trilinear es cuando interpolas con una textura de menor resolución según la distancia, con distinta resolución según la distancia. Eh, y eso no, que es ya un problema tridimensional y acá no nos sirve. Y después, filtro anisotrópico, creo que no, tampoco aplica. Vi que tenía como otra forma de, que es con una tablita, le pasas una tabla y con eso hacía no se podía hacerlo con eso. Con eso hacía la interpolación con una tablita de puntos. Sí,
No me acuerdo de haber visto en Yapi eso, por ahí lo agregaron, no, yo nunca lo vi. Después pasame la función a ver Sí, me lo si es pasé. aplicable. Eh, Así que bueno, volviendo al problema de Román, eh, quizás lo que hiciste ya era muy bueno de entrada y de nuevo, por, por inteligencia del compilador, ¿sí? O sea que cuando vos le pasaste const restrict, agarró y emitió una operación de texturas acá. Bien, bien, voy a ver si puedo verlo con el assembler y me saco esa duda y bueno. Después, perdón, no me quedó muy en claro una cosa, lo de la textura para la función advect. Mateo había mencionado, y yo tenía entendido también eso, de que vos no podés estar modificando lo de modificando la textura o... Ujú. Pero es por kernel, ¿no? O sea, vos podés decir, esta memoria Ah, es textura, ahora no. ok, perfecto, ahí entendí. ¿Sí? O Estamos. sea, antes de llamar a advect decís D0 es una textura y inmediatamente después de llamar a advect decís, ok, ya no. Ok. Estamos. Y... En realidad no lo harías inmediatamente después porque tenés que esperar a que termine el kernel, quizás lo haces en el momento que das vuelta los arreglos. Ok. Y lo último, por ejemplo, la parte de React, que en realidad está en otro archivo, el headless.c. O sea, yo moví todo a un solo archivo, o sea, porque la idea final era juntar todo, digamos. Que no sé si lo voy a poder hacer, pero bueno. Em, para la parte esta de React, que ahí estamos viendo, que hace una búsqueda de máximo y bueno, esta otra búsqueda de velocidad máxima que la obtiene haciendo o sea, en realidad busca la velocidad máxima al cuadrado. Ahí vos me recomendarías que trate de usar alguna función de librería o porque, o sea, vi que había en Thrust había cosas que se podían usar para esto, pero no sé si, digamos, si yo pudiese partir el problema al comienzo y procesar después siempre porque en cada kernel el rectangulito o cuadradito que corresponda a la matriz, eh, digamos. Al final no me puse a hablar de eso, ¿no? De si podías partir el problema al principio. Eh, a ver, esto depende mucho de la versión de CUDA. Hasta creo que CUDA 9 o 10, uno no podía sincronizar, no podía poner una barrera global dentro de un kernel. O sea, la única barrera global que sincronizara todos los bloques de un kernel era salir del kernel, ¿sí? O Ok, sea, la única barrera es el espacio de tiempo entre que terminó un kernel y que arranca el otro. En CUDA 10, y no sé si en 9, agregaron una barrera global que de alguna forma funciona. Lo programó la gente de NVIDIA dentro de la GPU, no sé cómo lo hacen. Eh, entonces ahí podrías tener barreras dentro de un kernel, o sea, partir todo el problema al principio y que toda tu iteración sea un solo kernel que llamas y que hace un montón de trabajo y que cada vez que tiene que sincronizar hace esta barrera global. Pero en lo que nosotros enseñamos de CUDA, piensen como que la única barrera global es, para no complicarse mucho, es el kernel. Entonces, cada vez que en ese modelo no podés partir el problema en un principio en bloques y hacer todo el trabajo de iteración en una sola llamada de kernel, sino que cada kernel va a hacer lo que quiera y partir el problema como quiera. Y cada vez que tiene que sincronizar, bueno, es el espacio entre dos llamadas de kernel. bien, bueno, perfecto, eso me acota, digamos, un poco el panorama
Sí, Gracias. o sea, esencialmente en lo que se convierte tu código es que cada función que tenías es un kernel distinto. ¿Sí? Bien. En cuanto a esta reducción, esto es una reducción, creo. ¿Tiene algún que otro truco? Sí, son dos reducciones. Sí, son dos reducciones, solamente que la de velocidad es como que primero hace una transformación. No sé, yo en lo que vi que ofrece la librería esta Thrust, lo pensé como que primero podemos hacer una transformación y obtener una matriz de máxima velocidad al cuadrado y después de ahí hacer una reducción o no sé. Claro, o sea, sí, lo que vos querrías es definir un... No, es que no tienen por qué aprendérselo más en esta materia. Pero sí, vos querrías definir un operador que cuando llegue no es un operador. Bueno, ¿qué haría alguien que sabe C++? Le pasaría a thrust reduce en vez de una matriz, un iterador que cada vez que llegue de un elemento de la matriz le aplique el cuadrado, ¿sí? De manera transparente. Bien. ¿Ok? Entonces ahí no tenés que hacer el map y el reduce por separado. Si quieren ver cómo se hace eso, es relativamente corto. Quizás, no sé si Thrust soporta lambdas ahora. Si soportara lambdas, ni siquiera tienen que definir un iterador loco. Pero bueno, sí, entonces las soluciones a este problema son o usar, a menos que quieran implementar la reducción por su cuenta, son Thrust Reduce, o la implementación de reducción de esta biblioteca de NVIDIA que se llama Q, que es Q... ¿Se llama así? Device Reduce. ¿Por qué es Device Reduce en Q? Porque Q da también la versión Block Reduce y la versión Work Reduce de esto. O sea, Q trabaja en el nivel que uno le haga falta. Bien. Bueno, y si querés aplicar el cuadrado, Cube, al menos, no me acuerdo, creo que Thrust también, porque esto está en Cube, los iteradores están robados de Thrust, o al revés. Lo que puedes usar es Transform Iterator, creo que era, o algo así, que esencialmente es decir, un iterador es algo. Un iterador de acceso aleatorio es algo que, en cuanto a lo que nosotros concierne, se puede usar como si fuera una matriz, ¿sí? O sea, le puedes pasar un índice aleatorio y te devuelve un valor. Le pasas un índice aleatorio entre corchetes y devuelve un valor, ¿sí? Y también se lo puede escribir a ese índice. Bien. Entonces, Transform Iterator es un iterador de acceso aleatorio donde vos podés aplicar una función sobre el valor que acabas de leer. ¿Sí? Entonces vos ahí podrías generar un Transform Iterator que cuando lee le aplica el cuadrado y a ese iterador pasárselo a Reduce o a Device Reduce y con eso resolver todo el problema. Y perdón, porque acá estamos procesando sobre dos matrices a la vez, porque tenés la U y o sea la B, que son las dos velocidades en X y en Y. Bien, ahí tenés que tenés que combinar con otro iterador que es zip, que te Ah, sí, vi algo decruza de eso. los elementos de dos, te une en tuplas los elementos de dos iteradores distintos. Entonces, Sí, sí, vi tenés un algo. montón de composición de iteradores. Si se justifica, a ver, ¿cuál es la alternativa a hacer todo esto? Podés dividir el problema en elementos, escribir un kernel que llegue de U y de B
¿sí? Que calcule la velocidad para cada elemento y después reducir dentro del bloque. Y cómo reducís dentro del bloque, escribiéndolo uno mismo, que no tiene sentido, o usando cube.reduce. Y una vez que tenés esta reducción a un valor dentro del bloque, escribir ese valor que es el resultado local para el bloque S a memoria global usando un atomic out. Por ejemplo, en este caso es un atomic max, que no sé si en CUDA está, no me acuerdo, probablemente esté. Eso sería una forma. Si no, también puedes escribir el máximo local de cada bloque, un arreglo en memoria global y hacer que el procesador recorra ese arreglito que va a ser chico y calcule el máximo global. Distintas formas de implementar reducción. Bien. Eso si no te quieres poner a componer iteradores. Bueno, veré que me resulta más sencillo. Sí, con C++ no tengo mucha experiencia, pero... Sí, por eso te muestro las alternativas. Creo que en lo que a usted respecta, la versión esta que usa BlockReduce es la más sencilla conceptualmente. Sí, con lo que saben de reducción ya deberían poder resolverlo. Y les estoy dando BlockReduce para que no implementen toda la reducción ustedes a manos, que no va a andar tan rápido como la de CUDA, como la de NVIDIA. Y una última pregunta, la parte esa de abajo en la que sobrescribe U y B en función del valor máximo que encontró, ¿no? Ese if que aparece ahí abajo. Eso, si uno lo hace desde CPU, ¿tiene mucho costo por más que sea escribir un único valor o un único valor por matriz? Espérate, ¿qué está haciendo acá? O sea, esto... Eso agrega una fuerza cuando... Ok, agrega una fuerza en un punto de toda la... Bien. Sí, lanzar un kernel para fijar un elemento... Claro, porque me resulta, intuitivamente me resulta que es medio, no sé si... O sea, pero no sé, porque por el otro lado escribir desde la CPU, no sé si... O sea, escribir desde la CPU va a hacer un page fault, va a traer esa dirección es más barato lanzar un kernel con un elemento. Bien, perfecto. Creo. No sé, tendría que medirlo, pero me da toda la sensación, porque no tenés la transferencia de ida y vuelta. Perfecto. Igual ahí lo habíamos cambiado un poco, porque son varios elementos para que sea más movida la simulación. No sé si... con Roma lo mismo. Sí, lo tengo presente. Yo preguntaba por este caso particular, porque era lo que veíamos, pero mi idea era hacerlo sobre lo que habíamos visto definido con Mateo, que en realidad no agregamos en un único punto, sino en varios para que haya un poco más de movimiento en la matriz, digamos. De hecho, una vez que están en una GPU, bueno, no es el caso acá. O sea, una vez que están en una GPU, estas condiciones de contorno son... Creo que las condiciones de contorno se pueden implementar con la unidad de texturas, pero bueno, eso ya es más truco y habría que cambiar de representación de datos de todo el código. Pero bueno, o sea, la unidad de texturas, además de tener esto de interpolación, sabe hacer cosas locas cuando uno se pasa del borde. Sepan que existe eso. O sea, sabe hacer, ¿cómo se diría?, de espejo o condiciones de contorno periódicas, o sea, que vuelve, ¿cómo se diría?, sigue contando, dando la vuelta a la matriz. Tiene varios modos puede poner valores fijos en el borde, como, no sé, decir cada vez que se lee desde el borde devolver 0 en vez de segmentation fault.
sabe Claro, hacer todas esas cosas. como un padding más inteligente, digamos. Sí, porque les es útil cuando hacen interpolación de texturas a los de gráficos. Bien, ok. Una pregunta. Acá en Sí, particular hace que las cosas reboten. ¿Está implementado en la textura también? ¿Cómo hacer que un rebote? Es como raro eso. tendría que fijarme en la API. Probablemente no. Probablemente. Sí, no sé. Tengo otra ventana. ¿Cómo es esto? Bien, y la descripción de la textura. ¿Cómo era? No, es en la función que lee la textura. Esto era text. ¿No? Sí, pero eso no es el runtime de CUDA, sino que es el programming guide. A ver el modo de lectura. No, address mode. Sí, address mode. Ok. Ya voy llegando. Espérense que me acuerde. Bueno. A ver dónde está la lista. Acá está. Bien. Ok, los modos que tiene actualmente, no sé de qué año es esto. Los modos que tiene un CUDA de hacer cosas con las direcciones, o sea, cuando, cuando una coordenada se pasa cae fuera del rango de la textura, uno puede definir en las tres dimensiones cosas distintas para hacer, ¿sí? Y eso se hace con address mode. Wrap es el que da condiciones de contorno periódico, o sea que si uno se pasa por la izquierda, sigue contando desde la derecha. Clamp, que si uno se pasa, lee el elemento del borde. Mirror, que si uno se pasa, vuelve, o sea, si uno se pasa, no sé, menos 0.5 para la izquierda, entonces lee 0.5 para la derecha, es como si fuera un espejo. Y borde es el que, si uno se pasa, lee un elemento fijo de afuera. Esos son los modos que se soportaban en lo que sea. Esto no sé qué versión de CUDA es. A ver. Quizás Mirror pueda servir. Pero Mirror te va a dar el valor de un elemento más adentro de la matriz, pero no va a estar con menos. Ojo. Claro. Eh, sí, siguen siendo esos cuatro modos, o sea que sí, no cambia. Esas son las cosas que puedas hacer.
bueno, sepan que está ahí por si les hace falta. No creo que sea el caso, pero por ahí para advert les sirve. Bueno, ok. Bueno, Nagerstocks, ¿más preguntas? Yo de mi parte no. Gracias. Bueno, Yo ahora tengo una pequeña sí, duda lo que eh, quieren. respecto a mi problema, por suerte. Yo tengo el kernel que dentro de sí tiene su histograma propio por cada bloque, ¿no? Sí. ¿Cómo haría yo para compartirlo sin hacer un Atomic Add? ¿Cómo? A ver, de nuevo que no estaba pensando. Eh, Es el Tiny problema Asino, de fotones. Ese Perdón, sí, creo que es Tiny IC. Sí, no es TinyMC. Ok, para el resto del mundo. Lo que ellos necesitan a medida que van tirando fotones es llenar hit y hit 2, que son histogramas de las capas donde rebotó el fotón, creo que era así. sí, O sea, donde rebota va calentando. Sí. Bueno, entonces, sí, vos tenés un histograma por hilo, bloque. por bloque. Bueno, La pregunta es, bueno, tenemos el que es por bloque y el general que se va a imprimir al final, ¿no? Que es donde se Ujú. reduce todo. De momento lo estamos reduciendo con Atomic Add. Sí. Nos preguntamos si hay alguna otra forma de reducirlo porque vimos dos reduce en el teórico. Una es con Atomic Add y el otro es con Warp Shuffling. Pero no se me ocurre una forma de hacerlo, mejor dicho. Ni siquiera de compartirlo. Compartirlo, bueno, supongo que hay alguna primitiva o intrinsics de CUDA como para hacerlo. ¿Estás hablando de la reducción dentro del Sí. bloque o hacia global? ¿Cómo? ¿Dentro del bloque o hacia global? Hacia global. La forma Eh, simple es hacerlo con Atomic Add. Pero vimos sí, que Atomic Add es un poquito lento. bueno, la forma, no sé si complicada, pero la forma distinta es que cada bloque escriba a un arreglo distinto en memoria global y que después lances otro kernel que llegue a todos esos elementos y reduzca uno. O sea, va a ser un kernel que corre un solo bloque que llegue todo este arreglo. O sea, tantos arreglos hit como bloques lanzaste y lo reduce a uno solo. Esa es la alternativa. Ujú. Bueno, hay versiones un poco más complicadas, pero no justifican. También puedes hacer que todos escriban a memoria global y si no es muy grande ese arreglo, copiar todo ese arreglo a memoria del host y que lo reduzca el procesador. Claro, la ventaja de la solución actual es que es muy chiquito en memoria. No ocupa prácticamente Sí. nada. Ujú. Entonces, para aprovechar, bueno, un poquito el espacio de memoria gigantesco que tenemos. Pero ir a memoria es caro. ¿Mm? Ir a Claro, el tema de memoria ir es a memoria caro. es caro. Sí, sí, mientras menos uses memoria, mejor. Eso es lo que tiene de lindo este problema. Bueno, en realidad, y es lo que tiene de feo este problema, que el histograma este es súper pequeño, o sea que entra en memoria compartida, pero no es tan pequeño que entra en registros. Exacto. Bueno, ¿no entra en registros? Son floats. Son Son 100, floats, son 200 floats. 404, no, 808. Claro, no, CUDA las GPUs más nuevas tienen 128 registros por kernel, hasta Ampere que creo que tiene 1024. Bueno, sí. Eh, ok. Sí, no, vas a tener que hacerlo en Shard.
Hay soluciones más lindas, sí, o sea, podés reducir contención sobre ese arreglo en shard de distintas formas. En general son todas, tendrán más versiones de ese arreglo en shard. Y en cuanto a lo de reducir a memoria global, sí, el Atomic va a funcionar. Y va a Es decir, funcionar funciona y funciona relativamente. rápido. Sí, sí, funciona bien. No es muy caro. Mientras que estos sean floats, si son doubles ya se complica, pero bueno, no importa. No estamos trabajando con doubles, así que Sí, no por importa. eso. Bueno, ok. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? A mí me quedó duda con eso que dijiste de la sincronización global. En general, teníamos pensado como que lo óptimo hubiese sido que la CPU diga arranca programa, que se vaya del GPU, haga todo ahí, digamos que no haya comunicación y que al final termine y devuelva el resultado. Sí. Eso no, en general medio que no es posible o no es la idea, digamos, hacerlo. Hay que hacer varias llamadas desde la CPU a cada una de las funciones por cada ciclo de- del programa. Es O lo sea, común eso. a ver, lo que yo estoy diciendo sobre la sincronización global es que entre los distintos kernels, o sea, entre que termine un kernel y arranque el otro, hay una barrera implícita, o sea, no hay bloques del kernel, del primer kernel que estén corriendo al mismo tiempo que los primeros bloques del kernel que sigue. ¿Sí? O sea, si Sí. vos querés tener ese tipo de paralelismo, tenés que mandar un kernel en un stream y otro kernel en otro stream. Y ahí corren los dos al mismo tiempo. Eh, entonces, entre un kernel y el que sigue hay una barrera implícita. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que tengas que ir al CPU para eso. Vos, eh, para tu programa, puedes hacer que el CPU encode todos los kernels que va a correr todo el programa e irte a hacer otra cosa, minar Bitcoin, lo que quieras, y sincronizar al final de todo y va a estar el resultado igual que si no, que si los hubieras ido lanzando una vez por paso de tiempo o sincronizando una vez por kernel. Ah, bien, o sea, hay espacio, digamos, o sea, la cola de la GPU es bastante grande como para mandar Sí, todo un programa. Bien, sí, bien. y de hecho, en CUDA 12, CUDA 11, la última versión de CUDA, creo que saltaron a 12 por algún motivo, o es CUDA 11. Bueno, directamente puedes la última versión de CUDA te deja definir un grafo de kernels, porque además puedes tener que un kernel es seguido por varios, no por uno solo. Vos podés definir un grafo de kernel y encolar todo el grafo de kernels al mismo tiempo y tratarlo eso como una sola entidad. Y eso te ahorra tiempo de encolar, que es ínfimo, pero bueno, hay gente que tiene esas necesidades. Ah, bien. Y me imagino que debe darse cuenta si no hay dependencia entre dos llamadas, las puede correr en simultáneo, por ejemplo. Claro, sí, o sea, ponele, ustedes en Navier-Stokes, ¿sí? Sí tienen, por ejemplo, cada tanto tienen que hacer setbound o cosas como add source o no, add source no, pero sobre todo la matriz. Pero bueno, entre pasos de tiempo tienen que hacer un montón de cosas pavas que en realidad no tienen dependencia una con la otra. Sí, por ejemplo, AdSource hace sobre tres matrices distintas. Claro, entonces vos podrías agarrar y crear tres streams y lanzar al sources que corran en simultáneo. Eh, bueno, y a eso, si le querés dar un paso más, todavía de una vuelta de tuerca más, podrías hacer que definirlo eso como un grafo, que después de tal kernel podés lanzar tantos outsources al mismo tiempo, y una vez que terminan todos los outsources, poner el kernel que sigue como dependencia de esos tres y la GPU va y lo lanza todo eso junto.
a medida que va pasando. Y bueno, y va a ir, si estás en una GPU chica que no puede correr todos los alt source al mismo tiempo, va a andar de una forma, y si tenés una GPU muy ancha donde se aburre con un alt source, va a andar mejor. Bueno, eso. Claro, eso es lo que me surge de duda con lo que decís. O sea, dependiendo de la GPU es que le vas a sacar provecho a eso de hacer 3 streams y mandar en simultáneo los app source, si no. Claro, pero, o sea, expresar el paralelismo no te penaliza de ninguna forma, ¿sí? Porque en el peor de los casos, si no hay Va a andar recursos tan para lento. correr, si no hay recursos para correr los tres al mismo tiempo, los va a correr en secuencia. Pero si la GPU tiene más recursos de los que necesita Source, entonces va a quedar subutilizada y lanzando los tres al mismo tiempo va a ocupar más. Claro, entiendo. Bueno, ¿más preguntas? Perdón, y eso del ad source, si uno usa, digamos, hace un único ad source que trabaja sobre las 3 matrices al mismo tiempo, no sé, Sí. capaz estoy diciendo una boludez, pero eso sería comparable a lo de tener los 3 streams, o qué ganarías Sí, algo con tenerlo? sería comparable. Ahora, hay un truco más ahí, que no sé, no me fijé en el código si realmente es aplicable. Eh, a ver, outsource. Se le agrega en X y después se da vuelta a esto y... Ok, o sea, es que solamente se usa... Este outsource, por ejemplo, solamente se usa para diffuse, ¿sí? Ahora, esto es terriblemente ineficiente, ¿sí? Porque acá tenés una operación que lee de todo un arreglo y escribe en todo un arreglo y después, inmediatamente después, lees de todo ese arreglo nuevo. Entonces, bueno, esto no te... Igual, perdón, el swap ese del medio no te cambia nada, ¿no? O sea, O sea, es para... Si te cambia, no sé si alguien está usando esto al mismo tiempo, no, porque después hace swap de vuelta, o sea que da lo mismo. Sí, o sea, a ver, el X0 se lee, a ver, ¿en qué orden va esto? Se lee del tercer parámetro y se escribe en el segundo. Bueno, ok, entonces acá estamos leyendo X0, transformándolo de alguna forma y pisando X, ¿sí? E inmediatamente después los das vuelta y creo que diffuse lee de X0, que sería lo que antes era X, y pisa X, que sería originalmente X0, o sea que pisa las dos matrices esto, ¿sí? O sea, no se conserva el de X0 anterior. sí. Pero bueno, si hace esto, ¿por qué? ¿Por qué directamente no se hace que cuando se llega al primer linsolve se lea, o sea, que el primer linsolve lea el arreglo y aplique al source ahí? ¿Sí? Entonces se ahorra la lectura de memoria del source y la escritura de memoria del source. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? En CPU en su momento lo probamos eso y no daba mucha mejora. O sea, Claro, sacamos eso- uno de los bucles esos de los 20, sacamos uno afuera y el primero hacia la source también. Ok. No había cambios. Porque eso en el CPU está cacheado, pero en la GPU les garantizo que eso va a hacer diferencia. Ah, bien. Porque, o sea, ¿cuál es la diferencia? Que ustedes al source lo quieren implementar como un kernel aparte y la caché no persiste entre tus llamadas de kernel hasta CUDA 11, va, hasta las versiones más nuevas de CUDA.
y la caché es pequeña en la GPU, así que de cualquier forma no entra toda la matriz, la L2. Entonces, sí, una idea de mejora es hacer que el primer LeanSolve aplique al source. No sé si siempre Claro, porque es después el el LeanSolve caso. se usa también en otros lugares, no sé, ahí habría que sacar eso, ¿no? O sea, Sí, o hacer. a ver. Así hay que ver bien el caso. ¿Cómo se hace esto? La versión C++ es hacer que le pase un iterador que aplique la función y lo haga por uno. Bueno, pero no se metan con C++. Entonces, ese tipo de optimizaciones que ahorran idas y vueltas de memoria en la GPU sí son muy buenas, porque el sistema de caché de 2 de la GPU no es tan grande, entonces no puede cachear todo el problema como antes en el procesador de CTX81. Y perdón, si uno tiene un único kernel que va llamando, digamos, distintas funciones, ahí Sí. tampoco, también tendría el mismo problema. No, si es un solo kernel, no, porque Claro, está bien. o sea, lo que leíste vive en la caché de uno, la caché de uno de todos los, o sea, la sumatoria de L1 de cada SM es mucho más grande que la L2, ¿sí? Ok. Entonces, ahí sí te entra todo el problema. Si vos no salís del kernel, la L1 no se vacía, o sea que te entra todo el problema en caché, nunca te vas de caché, no tenés ese problema que decía. Pero en el Y una, momento que salís del kernel, la L1 no sirve más, así que tenés que traer de L2, pero en la L2 no entra todo, o sea que tenés que traer de memoria. y una cosita más con esto que mencionaste ahora, de que hace el swap y, digamos, escribe sobre lo que antes tenía y lo hace constantemente. Esto te mata un poco la posibilidad de eso de que habías mencionado vos de hacer eh, lo habíamos charlado la otra vez, de hacer transferencias a memoria, digamos, como en un pipeline, de mandar una mientras el otro lo estás procesando, porque en realidad acá tendrías como en simultáneo el procesamiento, ¿no? Claro, o sea, sí, si vos quisieras, a O sea, ver, acá lo si, que sí se si podría vos hacer al mismo tiempo que estás corriendo al source, estás bajando X0 de la memoria de la GPU al procesador, entonces no podés correr diffuse eh, hasta que no termine esa transferencia. Y al source es pago, o sea que corre rápido. claro, y Eh, entonces, igual todavía me faltan años luz para llegar a ese sí, punto, pero no, digo, de sería, nuevo, computación paralela. Cada pavada que ves acá podés estar semanas programando. claro, sería más adecuado, por ejemplo, terminar el procesamiento de densidad, mandarlo de densidad mientras pasaba la parte de velocidad, y bueno, en simultáneo cuando estabas procesando densidad, estar mandando velocidad, por ejemplo, eso sí podrías hacerlo, ¿no? Sí, sí, no toman las mismas matrices, no, una es muy y la otra es sí, sí No, puedo. creo que lo único que toma, pero es solamente para lectura, alguna de las de velocidad. Me parece, igual ahora lo vemos. Bueno, listo, gracias. Bueno, ok. ¿Alguien tiene consultas que no sean Navier Stocks? Porque se hicieron las 6 y sale una pregunta de Adrián. ¿Todo el resto sabe lo que tiene que hacer y nomás no tiene tiempo? Yo tenía una duda bueno, creo que vos lo explicaste, Charlie, Ah, de cuando cuando mandamos un kernel que no es del tamaño del problema. O sea, cómo se puede dividir en lo... eso les dije que lo iba. Sí, perdón. Eh, les dije, creo que iba a escribirles cómo se hacía esto y al final me lo hice. Eh, bueno, ¿cómo funciona esto? A ver, supongamos que tenemos, vamos a hacer de la forma Nico de declarar esto que a mí no me gusta.
Bueno, entonces tenemos un arreglo y tenemos algún kernel. Sí, no tomo parámetros porque no le hacen falta. Y acá lo que nosotros queremos es que sobre A, vamos a, o sea, nosotros queremos que B y I sea igual a F de A y I. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas formas hay de hacer esto? No, I no, porque eso es solamente sobre la diagonal. Perdón. Pregunta, porque yo estoy acostumbrado a ver las cosas de cierta forma, pero después, por lo que he visto en literatura, esta forma de escribir las cosas confunde. Dicen que es mejor escribir row y column o R y C en vez de Y y X. No sé si es cierto. Bueno, después me dicen. Entonces, nosotros tenemos varias formas de hacer esto. IJ, claro, el IJ nunca me... Yo no sé por qué no sé mapear IJ. Pero el I generalmente lo usan para X, ¿no? Para la coordenada X, ¿no? ¿O estoy equivocado? Claro, yo para mí, no sé, supongo que yo lo pienso hablado, es como piensa cada uno, entonces me hace ruido el pensar en Y y estar pensando en X en realidad. O sea, se me cruzan Y e I latina en la cabeza. Entonces, sí, ese modelo de IJ nunca me funcionó. Ahí fila, o sea, I es el I latina es el el Y, mira, bueno. Bueno, entonces, ¿cómo lanzamos carnes? Definíamos algún tamaño de bloque que, no sé, digamos, qué sé yo, 32, 4. Y acá había varias formas de definir el grid. La clásica que era redondear para arriba y cubrir todo el problema. Y esto era... Entonces, si tenemos un problema n por n, primero la columna x, entonces la manera en la que lo dijimos la primera vez, perdonen que estoy rellenando las cosas a medida que las pienso. No sé qué hace F, pero lo tengo que declarar. Bueno, definí un tamaño de bloque, definí una grilla con suficientes bloques para cubrir todo el problema y entonces yo ahora puedo lanzar el kernel 1 con el tamaño de bloque y la grilla. Y esto no tomo parámetros porque A y B están visibles allá afuera. Entonces, ¿cómo es este mapeo? Y x punto x más y x punto x. Y esto es lo mismo para la
Entonces, if menor que n y menor que n, porque esto se pasa para algunos hilos. Entonces, sí, kernel estándar. Creo que no hay nada raro, no. Entonces, esta era una forma de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero lanzar menos hilos? Por algún motivo. Bueno, dije que había varias formas de hacerlo, pero les voy a contar la más práctica porque es fácil creo que para mí es fácil de entender en código. Supongamos que yo defino mi tamaño de grilla ahora no como suficientes bloques para cubrir el problema, sino como una cantidad fija de bloques. ¿Por qué? Porque es la cantidad de números aleatorios, de generadores de números aleatorios que tengo, o semillas de generadores de números aleatorios que tengo, o porque fui y le pregunté a la GPU cuántos SMs tiene y yo quiero lanzar tantos bloques por SM, entonces quiero que sea ese valor fijo, la grilla, o lo que sea, ¿sí? No importa. Entonces yo, por ejemplo, quiero que mi problema lance, no sé, 20 bloques en la coordenada X y nada más, ¿sí? O sea, una tira de 20 bloques a lo ancho, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para que un kernel que opere sobre todos los elementos, funcione y cubra todo el problema? Entonces, el tamaño del bloque sigue siendo B, porque no lo cambié, pero yo quiero lanzar una grilla más chica. Más chica, sí, es más chica. Más chica, sí, 640 por 20. Bueno, entonces, ¿cómo es K2? Una forma de escribir K2 es hacer que todos los bloques procesen el espacio que cubren, sí, mapeando un elemento, cada elemento del bloque al primer elemento en la matriz, y una vez que terminaron con ese elemento, saltar a toda la grilla que sigue, digamos. O sea, esto va avanzando de a grillas hasta que cubre todo el problema. Y eso se hace con un loop que Mark Harris le llamaba un grid stride loop, porque va saltando de a grids. Entonces, ¿esto cómo se haría? De nuevo, se determina la coordenada X de Y dentro del bloque, no del bloque, sino de toda la grilla, pero ahora con esto no nos alcanza, ¿sí? Entonces necesito escribir un loop que haga el resto del trabajo. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, voy a escribir dos loops, uno que va avanzando de a grillas sobre la coordenada X y otro que va avanzando de a grillas sobre la coordenada Y. Quizás esto lo debería haber mostrado en una dimensión en vez de dos, porque está metiendo ruido el cohete a eso, pero bueno. Ahora, voy a separar la coordenada dentro de la grilla de la coordenada en la que voy avanzando en el kernel. Entonces vamos a poner que las coordenadas iniciales son las de la primera grilla, pero bueno, después voy a ir avanzando. Entonces, ¿cómo se ve este loop? Ahora, la columna empieza como la columna de la primera grilla, pero no.
bueno, dije que iba a avanzar sobre el Y, o sea que esto es grid row. Ahora yo quiero que esto no se pase, así que el chequeo de rango sigue teniendo que estar. Y ahora el tema es cómo avanzo acá. O sea, cuántos elementos avanzo una vez que termine de procesar el elemento que me correspondió acá. Bueno, y para eso tengo que calcular el tamaño de toda la grilla, ¿sí? ¿Y eso cómo es? Bueno, lo vamos a definir acá afuera. Así no me queda muy largo el loop este. Entonces, ¿cuál es el ancho total de la grilla? ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que GridCall calcula, dado un índice de bloque y de hilo, nos ubica dentro de estos de estos G elementos de ancho que tiene la grilla, ¿sí? Pero ahora nosotros queremos calcular el G, y no nos lo da directamente CUDA, sino que nos lo da desglosado en grillas y bloques, ¿sí? Entonces, el ancho de todo esto es el ancho de cada bloque por la cantidad de bloques que hay de ancho en una grilla, ¿sí? Y eso es griddim X, esto es una cantidad de bloques por el ancho de cada bloque, que es blockdim X. Y el alto de la grilla completa en hilos es el ancho en bloques de la grilla, el alto en bloques de la grilla por el alto de cada bloque. ¿Sí? Entonces ahora este loop va a ir avanzando en ambas coordenadas. Y ahora finalmente puedo copiar el cuerpo de esto. ¿Sí? Piensa en un rato lo que hace el código y La lectura acá está siendo continua de warp. claro, porque, a ver, el grid, dentro de la grilla, o sea, en este mapeo, hilos contiguos mapean elementos contiguos, ¿sí? En el kernel original. Sí. Y en este kernel nuevo también, dentro de la grilla pequeña, que no cubre todo el problema, coordenadas contiguas mapean a elementos contiguos, ¿sí? Ahora, una vez que un bloque o una grilla termina, avanza toda junta al siguiente. O sea que elementos contiguos en la grilla siguen estando contiguos en el salto, una vez que hacen el salto, ¿sí? Ah, bien, sí, sí. Entonces, sí, esto respeta que todos los warps quedan juntitos. Después está el otro mapeo que es más complicado y que no... Sí, no, ya se va a hacer tarde si me pongo a hacerlo. Que es, en vez de hacer esto, a ver, este loop, así como está, cubre cualquier problema de cualquier tamaño, ¿no? O sea, para un tamaño eso es lo bueno que tiene este loop. Que dado un tamaño de grilla arbitraria y un tamaño de problema arbitrario, este loop siempre lo cubre completo, ¿sí? Y no faltan elementos. Si se pasan del n en cualquiera de los dos sentidos, esta guarda los cubre, ¿sí? Estas dos guardas los cubren. O
O sea que por ese lado no tenemos problema. Entonces, ese loop es hiper flexible. Quizás no es el óptimo, pero es hiper flexible. Ahora, la otra forma de hacer esto es calcular cuántos, antes de meterse en el loop, cuántos elementos le tocan a cada hilo, cuántos elementos le toca procesar a cada hilo, y sabiendo eso, recorrer elementos contiguos, o sea que cada hilo opere sobre un segmento contiguo de la matriz, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? Hay problemas en los que sirve eso. Por ejemplo, en la reducción, si uno quiere... No, en la reducción no me sirve para nada. En el scan, hemos hablado mucho de scan, o sea, ¿saben cuál es el problema de scan? Yo lo menciono cada rato, pero no sé si lo tienen presente. No, no. Ok, bueno. En algún momento quería dar una clase de scan, pero nunca va a entrar en el cuatrimestre, así que... bueno, sepan que es un problema que tiene una alta dependencia de valores con los elementos contiguos. O sea, en realidad, el resultado de cada elemento depende del resultado de todos los anteriores. Es un problema bastante... que en papel parece bastante choto hasta que uno lo ve como hay formas interesantes de resolverlo. Y en problemas que tienen una dependencia muy grande, uno quiere ser tan secuencial como puede, ¿sí? Y en ese caso sirve hacer otro orden de recorrido de la matriz, donde se trata de que cada hilo procese varios elementos, pero que esos elementos estén juntos en memoria. Y en la matriz. Haciendo eso, ahí sí habría gathers. Haciendo eso sí. Ahí sí no sería contiguo la lectura. Como que habría gathers. Claro, o sea, si vos haces que el loop de cada hilo recorre elementos contiguos de la matriz, entonces, bueno, dentro de un work van a acceder a elementos muy separados a medida que lleguen. Entonces, lo que se hace con esa clase de kernels es tener dos etapas. Una etapa que lee de a works desde memoria global a memoria compartida, y después, una vez que está en memoria compartida, ahí sí cada hilo lee los elementos en su subbloque contiguo, ¿sí? Entonces, haces bien la lectura de global, que es lo que necesitabas, y tenés los elementos contiguos como le hacen falta al algoritmo, leyendo desde memoria global, que es barato, ¿sí? Y los conflictos de banco los arreglas poniendo PADI, si hace falta. Pero bueno, hace falta, sí, explicar un problema que tenga ese tipo de dependencias y después ponerse a mostrar por qué eso está bueno. Así contado, charlado nomás, no sé si llega. Ese kernel K2, que es un poco lo que vi en los artículos estos de Mark Harris, que le explica esto Sí, de que... él le encanta este estilo de loop. Sí, pareciera eso. Lo que más me pareció provechoso de que lo haga así era el hecho de que le permitía transformar, digamos, el código paralelo a secuencial simplemente cambiándole el block size y... Claro. Ahora, más allá de eso, no me queda claro si de algún modo esto puede ser más eficiente o sea, más rápido o no sé si es explotando eso que vos mencionabas Depende del problema. O sea, sí. Depende del problema, ok. O sea, en general, así como está K1 y K2, si van a andar o en el mismo tiempo o incluso K2 por ahí anda un poquito más lento, pero
menos de 10% más lento. O sea, no están muy lejos uno del otro. Ahora sí. ¿Cómo quedó la llamada del kernel, Charlie? ¿Cómo quedó qué, perdón? La llamada del kernel. Definí un tamaño de vidrilla fijo y lancé ese tamaño de vidrilla fijo. De hecho, esta grilla puede ser más, en este caso es mucho más chica que el problema. Podría ser mucho más grande y seguiría funcionando. O sea, lo que tiene interesante esto es que se aguanta cualquier estupidez que le tiren. Ahora, ¿cuándo funciona este estilo de kernel? Cuando hay algún recurso compartido que te sirva a reutilizar. Si la F acá además toma un generador de números aleatorio, entonces este kernel reutilizaría un montón la semilla del generador de números aleatorio y este no, este lo tendría que traer, le harían falta más semillas y cada hilo utilizaría una semilla, ¿sí? Que es poco eficiente en transferencias de memoria global. Bien. Entonces, depende del problema. Esto es todo muy específico el problema. O sea, tienen que saber que existe esto como herramienta por si se topan con un problema de eso, saber cómo optimizarlo. Bien, gracias. Pero para los stencils que tienen, para Navier-Stokes, los stencils que tienen no, creo que no afectan, creo. Y ahora que lo pienso, sí, el que hace Aldec probablemente le sirva tener hilos que procesan una cercanía, bueno, habría que pensarlo. Bueno, ¿más preguntas? No, perdón, yo lo único, de esto entonces vos explicabas que podía ser más conveniente, o sea, una ventaja, perdón, del K2 es que te permite, por ejemplo, hacer alguna especie de distribución más inteligente, por ejemplo, sabiendo la cantidad de streaming procesor que uno tiene. Sí, si vos querés lanzar una cantidad fija de bloques por algún motivo, como decir, yo quiero que solamente haya 4 bloques residentes por SM, porque yo estoy seguro de que eso va a andar mejor, entonces esta clase de loops funciona mejor. Ok, está. Igual todavía no estoy muy lejos de tener una intuición de qué cantidades me convendrían por streaming. En la práctica, el scheduler que bueno, lo va a contar después Nico, pero el scheduler de bloques es tan bueno que no hace mucha diferencia. Bueno, después hay otros temas más avanzados como lo que se llaman kernels persistentes, donde, a ver si les consigo comunicar la optimización. Muchos de los problemas que tenemos es que cada vez que termina un kernel se va la caché de 1, ¿sí? Y la caché de 1 es grande. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, bueno, yo tengo mi problema que entra en la caché de 1, pero no entra en la caché de 2. Y yo estoy, cada vez que lanzo un kernel, pierdo todo eso. Entonces, ¿qué carajo hago? Tiene que haber alguna forma de no perder el dato. ¿Sí? Bueno, y lo que se le ocurrió a gente medio retorcida, que siempre hay, es decir, voy a hacer un kernel que esté dentro de un loop infinito o un loop muy largo, donde al principio el loop decide qué va a hacer el kernel. ¿Sí? O sea, saca de algún lugar en memoria global un número que dice una instrucción. Dice, ahora vos te vas a compartir, te vas a comportar como lo que antes era el kernel K1. Y si escribo un 2 en memoria global, te vas a compartir como si fueras el kernel K2. Y si escribo un 3 en memoria global, te vas a comportar como si fuera un kernel K3. ¿Sí? Entonces,
el kernel persistente es esto. Es un switch que decide qué kernel va a ser al principio, opera como ese kernel y vuelve al principio del loop, ¿sí? Y ahí lee de nuevo de manera atómica de memoria global qué va a hacer, de alguna forma, y procesa. Ahora, como se queda en este loop infinito, muy largo, en realidad uno no puede tener un kernel infinito porque después de como un minuto el driver corta el kernel pensando que está clavado. Pero bueno, como uno tiene un kernel que se queda iterando muchas veces, los datos que están en memoria, que están cacheados en LD1 nunca se caen. ¿Sí? Entonces eso es mucho más rápido que escribir kernel K1 seguido de kernel K2, lanzar kernel K1, lanzar después el kernel K2, después lanzar el kernel K3. El tema es que tiene problemas de sincronización, que bueno, ahora que en su momento eran difíciles de resolver, ahora no son tan difíciles de resolver gracias a lo que avanzó CUDA. Entonces son una alternativa, pero bueno, eso es CUDA muy avanzado, incluso para mí, que llevo demasiado tiempo peleando con CUDA. Sepan que existen por si en algún momento leen la palabra kernel persistente, eso es lo que son. Esa es toda la idea. Hacer un kernel que corre tanto tiempo que las cosas nunca se les caen de cache. Bueno, ¿más preguntas? Parece que no, ya se me fue. Sobre que ya éramos pocos, se fue varias gente, así que creo que vamos a dejar acá. O ya se durmió y ya ni siquiera contestan. Bueno, ok. Entonces, lunes feriado, miércoles consulta de nuevo y el otro lunes se presenta. No sé si nos vamos a presentar ese lunes en 4 horas, porque no va a haber teórico, así que ya lo veremos en la semana que viene. Bien, bárbaro. Bueno, Bueno. nos vemos. Gracias, Charlie, nos vemos. Chao. Nos vemos. Ah, parar de grabar.